amados, amén. Continuamos aprendiendo de la palabra del Señor. Estamos estudiando, ¿qué estamos estudiando? El hombre, muy bien, el hombre. Hemos estudiado y hemos aprendido los principios de quién es Dios, sus atributos, sus cualidades, sus dones, y ahora estamos viendo y conociendo el hombre. Pero no lo hemos llegado nunca a conocer tal y cual debía ser, ¿no? Porque por causa de la caída. Sin embargo, cuando vemos a Jesucristo nos podemos hacer una imagen de lo que seríamos si no hubiéramos caído. Eso es algo que me mantiene a mí con eso, esa promesa que el Señor dice, ¿no? Que Él vino para que cada día más seamos como Él, ¿no? Para que cada día más seamos como Él. Oremos, hermanos, para el tema que tenemos en esta noche. Vamos a cerrar la imagen y semejanza de Dios, un pequeño detalle que faltaba ahí tocar, y luego estaremos viendo el hombre como varón y mujer. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor, para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, y queremos reconocer, Padre, que necesitamos cada día conocernos más, cómo somos. Y cuál es la grandeza, Señor, que hay en el hombre por ser imagen y semejanza tuya en los aspectos, Señor, que aún tú nos permites identificar, nos permites reconocer, Señor. Pero sabemos, Padre, que la caída ha distorsionado esa imagen, pero aún queda, Señor, aún queda mucho que ver y reconocer de la grandeza tuya. ¿Por qué podemos decir que hiciste al hombre a tu imagen y a tu semejanza? Mi Dios, en esta noche toma del carbón encendido de tu altar, purifícame, Señor, mira mi mente, mis pensamientos, y libera a mis hermanos que posiblemente puedan haber venido con ansiedades, con preocupaciones, cautivos, cansados posiblemente del trabajo, Señor, pero tú tienes poder para liberar sus mentes, desatarlas, poner sus vasos receptivos, Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Tomen asiento, amados. Damos gracias al Señor por la bendición que tenemos en esta noche de seguir estudiando. Amén. Algo importante con que debemos cerrar la parte de la imagen y la semejanza de Dios. Ya hemos visto varios aspectos, ¿no es cierto? Varios aspectos mientras estudiamos la palabra en que somos la imagen y la semejanza de Dios. Los hemos visto en el aspecto espiritual, en el aspecto mental, ¿verdad? Aún en nuestra creatividad se muestra y se ve la imagen de Dios, y también hemos visto en el aspecto espiritual, el aspecto emocional que ha estado trabajando el pastor la semana pasada, y hoy vamos a ver cómo debemos valorar nosotros nuestra gran dignidad como portadores de la imagen de Dios. Debemos sentir realmente muy, muy valorizados, ¿no? Por tener esa grandeza de la semejanza, ¿verdad?, de Dios. Es algo que nosotros no podemos ver y escuchar y no reflexionar, ¿no es cierto? Nosotros somos personas que recibimos un pensamiento, una frase, una idea, y eso mayormente tiene que comunicarnos una verdad, una mentira, un engaño. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, de algo que Dios ha hablado en su palabra, es una verdad para nosotros que al hacerse carne y al nosotros valorizarlo y darle el peso que realmente corresponde, podemos disfrutar más de ser hechos hijos de Dios. Porque si es cierto, ya hemos visto que por causa de la caída, nosotros perdimos muchos de los atributos y de los dones que Dios nos había dado, pero que en Cristo Jesús, ¿qué viene a pasar? Él nos vuelve a dar dones, porque dice que Él subió a lo alto y llevó la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, eso que perdimos, en la medida que tú y yo, a mí me gusta mucho esa frase, ¿no? Mientras aumentamos en vivir conforme a los principios de la palabra del Señor, tú y yo vamos, ¿qué cosa? Recuperando esa imagen, vamos recuperando esos atributos, esas características que debe tener el hombre de Dios, la mujer de Dios. ¿Cuándo vimos cómo es un hombre de Dios?
¿Cuándo vimos a alguien que nos represente como hijos de Dios? Cristo. Cristo. Él vino, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, siendo Dios, para revelarnos cómo Él nos había hecho a su imagen y a su semejanza. Porque a Él lo pudimos ver hecho hombre, pero sin pecado. Y el hecho de que Él fuera sin pecado, ¿qué implicaba? Que Él tenía dominio y autoridad sobre todas las cosas. Vayamos a Génesis. Los veo con una cara así. ¿Está tranca la clase de esta noche? No. Si vamos a Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Y buscamos por los versos donde 26, dice que Dios hizo todo, ¿no es cierto? Ya estamos en el sexto día. Dios creó todas las cosas en cada día de Dios. Y en el sexto dice que dijo, entonces dijo Dios, ¿qué cosa dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, hagámoslo igualito a nosotros. No dijo, produzcamos diositos. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tenemos mucho de Dios, pero no somos Dios. Eso es bien importante. ¿Y qué cosa más dijo? Y señoré en los peces del mar, o sea, y sea Señor. Yo lo he repetido en diferentes clases cuando he hablado del hombre, que Dios nos crea no para estar en opresión y no para estar en una condición de esclavitud, sino nos crea para ser Señor. ¿Cuándo entramos a una condición de esclavitud? Por causa del pecado. Por causa del pecado. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos arrastra a hacer lo que a veces no queremos hacer. Claro, las cosas racionales, comer, alimentarnos, vestir, trabajar, son cosas racionales que no nos necesitan arrastrar. El sentido común nos dice que los tenemos que hacer, ¿verdad? Pero cuando dices una mentira, cuando no quieres engañar a nadie, pero engañas. Cuando no quieres embriagarte, pero te embriagas. O cuando no quieres consumir droga, pero consumes. ¿Qué te está demostrando ahí? Que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. El pecado nos quitó el ser señores, o sea, el tener dominio sobre todo. Hoy podemos tener dominio sobre muchas cosas. Hoy dominamos los aires, volamos como los pájaros en los aviones. Hoy dominamos el mar, ¿verdad? Viajamos en submarinos o en cruceros si nos queremos ir a atravesar el mar. Viajamos por tierra, velocidades, bueno, depende de qué auto tengas, pues no puedes irte a 120, a 130, a 150, dependiendo de qué carro tengas. Si es un chanchín, chinín, por ahí en 80, 90, pero tienes carro, te mueves. Has superado la lentitud de tu desplazamiento, pero hay cosas que, como dice el apóstol Pablo dice, ¿no?, que él había cumplido la ley en todo dice, ¿no? Y cuando dice en todo, que honre a su padre y a su madre, que a Dios lo tenga en primer lugar, que no envidie, que no robe. Pero dice, pero cuando llegué al mandamiento que decía, no codiciarás, todo mi castillo se cayó. Porque él era sincero con él mismo, ¿no? Ese era un pecado que nadie lo veía, solo él lo sentía. No sabemos qué era lo que codiciaba. Tal vez una túnica de un mercader o hacer las carpas como lo hacía su competencia, porque ustedes saben que él era constructor de carpas, él era como decir un ingeniero civil,
¿no? Que ahora hace casas pues, físicas con estructuras de cemento, pero Pablo en su tiempo las hacía de tensores de sogas, con toldos, con unos pies derechos en cada ángulo propicio y jalaban y se armaban las hermosas carpas. Él era constructor de carpas porque la gente de ahí se desplazaba, no era tan sedentaria como ahora, estamos hablando del Medio Oriente. Y dice que hasta que llegué donde dice no codiciarás. ¿Qué codiciado? No sabemos. En alguna oportunidad hace un comentario, ¿no? Cuando ustedes saben que él se quedó soltero por causa del evangelio para ir predicando de un lugar a otro y dice, ¿ustedes creen que yo no podría ser como Pedro, que también podría traer una esposa? Digo, de repente en algún momento tuvo un sentimiento de decir, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué no me casé? No sabemos, hermanos, pero lo que sí sabemos es que la caída distorsionó nuestras emociones y no nos mantuvo en la línea que debía mantener. Entonces dijo, y señorece de los peces del mar, de los cielos, de las bestias, de toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Eso vamos a avanzar más adelantito, avanzar la noche, vamos a ver ese punto. Pero entonces, ¿cuál es mi punto en esta noche? Es que nos debe dar una gran dignidad, una gran, verdaderamente ser portadores de la imagen de Dios, ¿no? Como Dios nos hizo y debemos mirar, anhelar, ser cada día transformados, como dice Romanos 12, ¿qué dice Romanos 12? 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ¿por qué estamos estudiando el hombre? Porque el deseo de Dios es que tú renueves tu mente y entiendas. Porque muchas veces tú puedes decir, ¿para qué yo necesito ser cristiano? ¿Para qué yo necesito ir a la iglesia? Porque eres un hombre caído, un hombre pecador, alguien que si no tiene a Cristo jamás podrá recuperar su verdadera libertad. A unos puede ser odio, rencores, codicia, como lo de Pablo. A otros puede ser el sexo. Otros no pueden vivir sin adulterar, o sin fornicar, o sin mentir. Otros el orgullo les gana. Entonces tenemos una esclavitud que nos limita, no nos permite ser lo que deberíamos ser, como Dios lo dijo que sería el hombre. Por eso dice, transforma tu mente, renueva tu mente, trata de entender y comprende cuál es la buena voluntad de Dios para ti como hombre, agradable y perfecta a Él, porque entonces podrás ser un hombre perfecto. Y yo he puesto un ejemplo ahí, que lo tienen en la pizarra, en 1 Samuel, capítulo 13, ¿verdad? Verso 14 dice, mas ahora tu reino no será duradero. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién? A Saúl, ¿se acuerda? Saúl no era nadie, solamente que era alguien alto, parece que era fornudo, así parecido a ustedes. Sobresalía, dice, ¿no? Que el pueblo de Israel, cuando le dijo a Samuel, queremos un rey como las demás naciones, pues le buscó como eran los reyes de las demás naciones, pura fachada, buen tamaño, presentable, todo tenía Saúl. Pero dice que Saúl era tímido, no mataba, no daba puntadas sin hilo, miedoso. Pero cuando se hizo rey, se le fue todo eso. Y se olvidó que era rey porque Dios lo había hecho rey. Y su temor, ¿qué cosa hizo en su corazón? Quiso comportarse y hacer las cosas para agradar a los hombres. ¿Qué buscaba Dios cuando lo puso como rey a Saúl? Le dijo, si andas en mis mandamientos, si andas en mis estatutos, si tú sigues mis principios, serás rey de Israel, yo estaré contigo, te respaldaré, no te preocupes, porque él era Dios, lo estaba poniendo, él no era nada. Andaba buscando por ahí los burros, los mulos de su padre, creo. Y cuando dijeron que él va a ser, hasta se escondió, no se sentía corto, pero una vez que se aseguró en el trono, una vez que vio que Dios lo respaldaba, ganó algunas batallas, entonces
ya no se debía a Dios, sentía que se debía al pueblo y quiso agradar al pueblo. El pueblo se me desertaba, dice, como tú demoraste, pero no te dije que ahora Dios te ha desechado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no has tenido un corazón conforme a Dios. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, ¿qué cosa? Un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, ¿qué cosa? Lo que Jehová te mandó. Amados hermanos, amigos que puedan estar en esta noche, nosotros fuimos muy perjudicados por el pecado, pero el mayor perjuicio que tuvimos por causa del pecado fue perder el inclinar nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que recuperamos cuando aceptas y recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador es que por lo menos hay una lucha en tus miembros. Ahora luchas contra el pecado. No es que no tenga fuerza. Si tú no congregas, si tú no buscas, hermano, y esto es para los hermanos de la iglesia, si tú no te congregas regularmente, si tú no estudias la palabra, si tú no oras, hermano, es como que no hubiera pasado nada en tu vida y el diablo igual va a ser leña de tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado está latente hasta el día que ese cuerpo desaparezca. Ese cuerpo de pecado desaparezca y tengamos un cuerpo restaurado. Qué linda la lectura de la palabra. Y ese es el Espíritu Santo, porque nosotros con Víctor no nos hemos puesto de acuerdo en ningún momento para qué cosa va a leer él y sobre qué trae el tema el Señor. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Verdaderamente nos sostenemos en saber que no todo es esta vida, que en nuestro corazón siempre hay ese temor de ya no estar porque no sabemos qué será después. Eso es para el impío, pero para el creyente sabe que va a la presencia de Dios. Sabe que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Me estaba contando, ahora estaba en el almuerzo con el hermano Luis, de paso les informo, el pastor no está esta noche porque el pastor Luis de Trujillo sale a las 9 y él ha tenido que llevarlo a la agencia hasta centro de Lima. Fiori, no sé qué sitio es ese de que salen los carros del centro de Lima. Y él estábamos compartiendo, ¿no? Uno siempre entre pastores comienza a compartir, a hablar de las cosas de Dios, ¿no? Y él me dice, ay hermana, a mí a veces mi esposa me acaba de llamar y de decirme que un hermano está mal y que vaya a que ore, pero yo ya tengo miedo a orar porque yo oro y después en la noche o al día siguiente ya se mueren, me dice. Y yo le digo, hermano, pero usted ora conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y así son las cosas. Sí, me dice, una vez me llaman de España, me dice, un pastor de allá que estaba buscando un pastor de acá porque él quería por Zoom ministrarle a la hija de una miembro de su iglesia que se congregaba en España porque le habían dicho que su mamá estaba grave, ya para partir, ¿no? Y entonces ella quería que el pastor le ministre, que le hable porque su mamá era creyente, pero había estado con fuertes luchas en sus últimos días de enfermedad. Y me llaman y me dicen, pastor, vaya usted para allá porque no me dejan entrar, no deja que tampoco por videoconferencia se haga. Ella ya está en UCI, en cuidados intensivos. Y él dice, Señor, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a orar? Y se iba meditando y el Señor le da Juan 14, ¿no? Que decía, aquí yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, Señor, pero eso no es orar porque se sane, porque se recupere, porque Dios la levante, la saque de UCI. Y iba todo el camino luchando así con la palabra que Dios le había puesto, ¿no? Y ya cuando le encontró, la hermana ya no hablaba, solo oía, ¿no? Y entonces él dijo, mejor me sujeto a Dios. Hermana, no tema, el Señor está con usted. Recuerde lo que dice Juan 14 y le repitió los textos que Dios le había dado. Dice que la hermana sonrió y se sintió como que en su rostro había la palabra que estaba esperando que alguien le lleve y le diga, que alguien le confirme que no todo era esta vida, ¿no? Que no todo era este momento de aferrarse a esta vida.
¿no? Y dice que en ella se vio una paz y una tranquilidad, y en la noche le llamó su hijo y le dijo, mi mamá partió con Dios, pero con una tranquilidad que no la habíamos visto en todos estos días, que seguramente desesperada, ¿no? Por eso su hija trataba, aunque sea por Zoom, que alguien le vaya, le lleve una palabra a su mamá, ¿no? Y el hermano, sin conocerla, sin nada, por hacerle un favor al otro pastor, que como sea uno se averigua, cuando uno quiere que alguien te lleve una palabra de esperanza, amén, ahí Dios te puede usar. Dios busca hombres y mujeres que puedan hacer la voluntad del Señor. Dios quiere que sepamos, hermanos, que teniendo un corazón conforme a Dios, podemos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Debemos ser conscientes, hermanos, que esa imagen y esa semejanza de Dios cada una de las áreas que hemos estudiado, ¿no? Demuestran de verdad que cada día nosotros podemos, con la ayuda del Señor, tener mayor control, lograr mayores beneficios, ¿verdad? De los que hasta aquí hemos tenido, mayores cosas de las que aquí hemos tenido. Porque cuando tú te pones en el orden de Dios, cuando tú reconoces que es Dios quien tiene los planes y los propósitos para tu vida, no importa si estás detrás de los corrales arriando cabras como estaba David. ¿Dónde estaba David? Ni su padre le daba valor. Cuando el profeta Samuel dijo, de uno de tus hijos Isaí va a salir el rey de Israel, le pasó a todos menos a David. Y dijo que estos son todos porque Dios no me dice que ninguno de estos sea. Todavía me queda uno, pero ese ni lo traigo porque huele a carnero, está por allá. No comeremos hasta que él no venga. Y cuando lo vio, lo ungió. Y dice que Dios se había hallado un hombre conforme a su corazón. Y quiero que vayan a Hechos, capítulo 13, verso 36, para que vean que cuando Dios encuentra a alguien que quiere y reconoce que necesita esa imagen y esa semejanza de Dios en su vida, y comienza a anhelar y a buscar esa imagen y esa semejanza de Dios en su vida, amados hermanos, ustedes van a ver la diferencia. Amén. Verso 36, ¿qué dice? Porque, muy bien, léalo. Sí. Amén. Mire, sirvió a Dios, a su generación, conforme a la voluntad de Dios. Y ese niño que Dios sacó de detrás de las majadas fue hasta el día de hoy reconocido como el rey más grande de Israel, como el que hizo las más grandes conquistas para Israel. Tuvo debilidades. La Biblia también registra que él pudo haber pecado y todo lo demás, pero fue grande, sirvió a su generación. ¿Por qué? Porque se sujetó a la voluntad de Dios. Ojalá que de nosotros pueda escribirse así, ¿no? Y la hermana Charo durmió y sirvió a Pachacamac todo el tiempo que vivió. Que Dios nos ayude, hermanos. Que cada uno de nosotros pueda decir, sirvió. David, a la verdad, habiendo servido, habiendo sido usado por Dios. Dios dijo, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, ¿verdad? Es maravilloso y nos debe llenar, hermanos, de mucho regocijo tener esa imagen y esa semejanza de Dios. Ser la imagen y la semejanza de Dios tiene un profundo sentido de dignidad y de importancia para ti y para mí. Por eso no le quería dejar, es un pedacito dentro del libro que escribe el doctor Wayne Grudem, pero yo no quería dejarlo pasar porque si tú no entiendes lo valioso que es que en las Escrituras diga que eres imagen y semejanza de Dios y que tienes esa responsabilidad de comenzar a ser siendo transformado, de comenzar a ser siendo renovado para que cada día ya no seas tú, sino se vea más la obra de Dios en tu vida y la gente anhele, desee, quiera, hermanos, quiera de verdad ser como tú. ¿Por qué? Porque ven que en ti hay algo diferente. Analiza cada área de la imagen y semejanza que hemos estudiado, los cassettes están ahí en Facebook y si entras a la página puedes volverlos a escuchar. Pero es importante, hermanos, porque a pesar que el pecado nos ha dañado, como hemos dicho, seguimos siendo esa imagen y esa semejanza de Dios.
Y lo que queremos hacer y lo que Dios quiere hacer al enviar a su Hijo Jesucristo es que al venir Él a nuestra vida, al creer en Él, por medio de la conversión, cada día nosotros seamos más como Él. Cada día nosotros recuperemos lo que perdimos. ¿Qué alegría se siente cuando usted recupera algo que ha perdido? ¿Sí o no, hermanos? Uno siente una alegría, un gozo, así sea una cosa insignificante, ¿no? Que, ay, esto que estaba perdido, qué bueno que lo encontré. En estos días que estuvimos allá en el seminario, yo tengo este anillo que me queda un poquito grande, entonces me lo saqué y no me acordé en qué momento. Ah, ya. Ya cuando regresé no lo tenía, busqué entre algunas cosas y no lo tenía. Dije, bueno. Y la hermana me decía, llame allá, llame al lugar. No, qué vergüenza, el hermano va a decir, les he dicho que cuiden, que echen llave, y encima yo lo pierdo. No. Y he estado al frente junto con el hermano Jimmy Villasmil, éramos los que dábamos cara por todo el grupo que había ido, y yo voy a ser la que pierdo. No. Así que dije que no llamé. Pero ya al día siguiente estaba sacando ya mis cosas que había llevado, sacaba el cepillo, sacaba las cosas, volvía a poner las cositas que había llevado en un neceser personal y ahí lo había metido. Subconscientemente seguro, ¿no? Me he sacado y he dicho, ay, no lo vaya a perder, lo he metido ahí, pues no sé cómo. Ay, qué bonito, mi niño. Me llené de alegría. Entonces, imagínense, qué lindo cuando el Señor dice, mi hijo estaba perdido y lo he encontrado. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Y le dice, pónganle el anillo, vístanlo con un vestido. Dios quiere vestirnos con una nueva vestidura. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que recuperemos lo que hemos perdido. Esa imagen y esa semejanza de Dios cada día debe ser renovada en nosotros. No es, y esto es bien importante, hermanos. Cada ser humano, por más que esté estropeado por el pecado, es imagen y semejanza de Dios. Recuerden lo que dice Génesis 9:6. ¿Qué dice Génesis 9:6? ¿Qué? El que derrame la sangre de hombre, y no dice que sea del pueblo de Israel o no, simplemente de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque la imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. O sea, el pecado no distorsiona la imagen de Dios en nosotros, pero no la quita. No la quita. Por eso siempre en nuestro interior hay ese apego de superioridad, de querer salir adelante, de progresar, porque Dios ha puesto esos sentimientos que no son malos. Lo que son malos es cuando un corazón egoísta los controla. No es malo aún las riquezas. Son malas cuando las tienes y no las compartes. Solo buscas qué acaparar, ¿no? No estás dispuesto a dar al necesitado o apoyar alguna causa noble. Abraham era riquísimo, ¿eh? O sea, esos que dicen, ay, no, que voto de pobreza, no, Abraham era riquísimo, pero era generosísimo. O sea, ambos con ismo, ¿no? Riquísimo, pero generosísimo. O sea, el problema de nosotros, ¿cuál es? Que cuando Dios nos da, no lo queremos soltar. El problema de nosotros es que tenemos y queremos más. Esos no son nuestros pecados, cada uno sabe sus pecados. Tenemos un zapato, pero queremos otro porque está bonito el que se compró la hermana. No es una necesidad, solo es una vanidad. ¿O no? Todos somos pecadores, hermanos, pero arrepentidos, amén. Arrepentidos, ya compramos menos, ya la tarjeta se engancha menos. Pero es por la obra del Señor. Miren, aún en eso Dios nos bendice. Aún en eso Dios nos bendice. Porque el cristiano se endeuda pero paga. Solo el impío se endeuda y no paga. Entonces mira tú cómo manejas eso. Porque si eres un hijo de Dios, tienes que honrar a Dios en todo. Y esto es importante entender, que aún cuando son pecadores la imagen de Dios no se distorsiona. ¿Por qué? Porque entonces siempre tendremos que tener cuidado cómo tratamos a nuestro prójimo. Aún la enfermedad, ay no, pero la hermana ya está en terminal. No, sigue siendo un ser humano. Sigue necesitando respeto y dignidad. Ay, pero es demasiado débil. Sigue necesitando respeto y dignidad. Ya está muy viejo, sigue necesitando respeto y dignidad. Sea cual sea la circunstancia, hermanos,
sigue requiriendo respeto y dignidad. Por lo tanto, todo ser humano debe ser tratado con dignidad. Por eso es que nosotros nos oponemos al aborto, porque toda vida lleva la imagen de Dios. Toda vida lleva la imagen de Dios. Así es que si está en esa necesidad, cuidemos y seamos responsables, seamos atentos, hermanos. También tenemos que cuidarnos cuando miramos la dignidad que debemos respetar de la imagen de Dios, es en el hecho de no discriminar, ni por raza, ni por color, ni por situación económica. Un cristiano jamás debería burlarse por raza, por color, por etnia de una persona. Debemos tener sumo cuidado de poner apelativos, chapas discriminativas, ¿no?, a otra persona. Debemos tratar con dignidad y respeto, sea quien sea la persona, porque es, ¿qué cosa? Portador de la imagen de Dios. Debemos ser mucho más cuidadosos con los ancianos, con los recién nacidos, con los seres humanos, hermanos, que aún pueden tener desventajas mentales. ¿Por qué? Porque aún cuando tienen esas diferencias, son la imagen y la semejanza de Dios en algunas áreas que aún les debe quedar. Ustedes no ven, hermanos, a mí una de las cosas que más me impresiona es esas olimpiadas que hacen las personas que han sufrido accidentes, ¿no? Son de verdad todo un desafío para los que somos ociosos, tenemos brazos y piernas y no corremos, pero verlos en esas maratones, en esas tetratlones donde nadan, ya no tienen piernas, pero solamente con el abdomen. No, hermanos, eso es una cachetada a nuestra pereza. Y tenemos, hermanos, que aprender a ver, ¿y eso qué nos muestra? Ese espíritu de superación de su dificultad, de su limitación. Que todavía hay imagen de Dios en la vida de esas personas, que pueden sobreponerse y vencer esos obstáculos. Viene de ese carácter y fuerza que Dios nos ha dado, que nos enseña su palabra cuando Él dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿No? Y cuando tú te apoderas de esa palabra, de pronto puedes conquistar el Monte Everest, puedes subir la montaña más alta. ¿Por qué? Porque ahí está que valoramos en que llevamos la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Entonces ahí termina nuestro tema del hombre, imagen y semejanza de Dios, y vamos a entrar al siguiente, que es un tema muy importante que tiene que ver con el hombre como varón y hembra. Varón y hembra. ¿Por qué Dios creó dos sexos? ¿Pueden los hombres y las mujeres ser iguales a la vez y tener papeles diferentes? ¿Qué dice la iglesia eso? ¿Qué dice la iglesia eso? Por supuesto que sí. Dios dice que cuando creó al hombre, y le dije antes que íbamos a ver Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y estamos en Génesis 1:27. La descripción de repente de tomar Dios a la mujer del hombre, ¿no? Porque dice que cuando lo hizo varón y hembra los creó. Y acá en Génesis 5:1 y 2 volvemos a encontrar esa porción que dice: el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán. Y está usando el término Adán, que ya ahora sí se lo saben porque ya lo hemos estudiado. ¿Qué significa? Hombre. Y hombre ya ahí no en el término solamente de varón, sino de humanidad. O sea, cuando Dios crea al hombre y a la mujer,
los hace iguales. Ay, hermana, entonces, ¿por qué el hombre manda en la casa? Por cuestión de organización. Porque ahí siempre es lo primero que me sacan. Pero entonces, hermanas, somos iguales. Porque, hermanos, ¿qué pasa cuando no hay dentro de una empresa, un directorio, una cabeza? Todos no pueden ser jefes. ¿Sí o no? Todos no pueden ser jefes. Alguien tiene que poner la línea. Entonces Dios lo estableció así, pero miren que desde el principio Dios establece que no es porque haya alguna diferencia ni porque el uno sea menos que el otro, y eso debe quedar tan claro en nuestro corazón y debemos tener tanta paz porque Dios lo ha establecido así, no porque haya alguna diferencia, y tampoco las mujeres nos tenemos que sentir que nosotros somos más, porque siempre hemos dicho que, o sea, ha avanzado tanto el feminismo en nuestra cultura y nosotros hemos oído mucho y nos hemos educado en las universidades donde en la mayoría de veces son pues feministas, ¿no? O en la cultura latina que hay mucho machista, pero ya machismo casi ha desaparecido. El feminismo es casi lo que impera, en todo lado se quiere preponderar, ¿no?, que el género femenino y la igualdad, pero la igualdad lo pone con la contraparte solo de derechos posicionales y no tiene sentido, pero eso está destruyendo nuestra sociedad. No la está mejorando, no la está arreglando. ¿Ustedes ven el Congreso? ¿Ah? ¿Lo ven? No. ¿La paridad ha traído algo mejor? Algo peor, porque las discusiones son más largas, ¿no ve que es más mujer? Es así, hermanos, es así, de verdad. Le damos más vuelta a las cosas, los hombres ya, pero en fin. Así es que esto es un aspecto muy significativo y por eso lo vamos a tratar con cuidado. El doctor Wagner Gruden lo trabaja en un capítulo y lo vamos a ver con mucho cuidado, porque son tres aspectos importantes en esta relación del ser humano, hombre, varón, Adán, que Dios va a querer que nosotros nos fijemos. La primera es la armonía de las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Recuerdan cómo Jesús le dice, Padre, que sean uno así como tú y yo somos uno? Dios no nos hizo para ser solitarios, ¿ah? Dios no hizo para que sean solterones empedernidos, ni solteronas empedernidas. Así que las solteras, por favor, oren por sus idóneos. No los erróneos, idóneos. Y es en todo sentido, ¿ah? En todo sentido. Porque Dios dice que no nos hizo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo y de frente miramos al varón. No es así. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Adán era hombre y mujer. Ahí dice claramente, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, varón y hembra los hizo. O sea, cuando dice no es bueno que el hombre esté solo, es tanto el hombre como la mujer. ¿Ya? Porque a veces dicen, ay, sí, Dios dice que es bueno que el hombre esté solo, pero tú estás incluido ahí. Sino que nuestra mente secular todavía no sale totalmente, ¿no? Entonces, Dios dice que cuando los crea para que tengan una armonía de las relaciones interpersonales. Así como Jesús en Juan 17 cuando ora dice, Padre, para que sean uno como tú y yo hemos sido uno desde el principio. No había contradicción, no entendemos la Trinidad, pero eran una armonía perfecta. Ahí nadie se sobrepone, ¿se dan cuenta? Ustedes nunca van a encontrar al Espíritu Santo pidiendo que lo adoren o que le den alabanza, nunca. Nunca van a encontrar al Hijo queriendo hacer algo fuera de la voluntad del Padre. Aun cuando eso costaba su vida, aun cuando eso costaba humillación para Él, aun cuando porque Él, cuando se hace hombre semejante a nosotros,
Él sentía emociones igual que nosotros, él sentía dolor igual que nosotros, y el rechazo, el vituperio, el odio, cómo lo escarnecieron, él lo sentía, y aún sabía que eso estaba corto comparado con el día siguiente, caminar la cruz y llevar y ser crucificado y ser lacerado. Y él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, él nos muestra su humanidad, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué armonía! Yo hago lo que me toca, Dios toma la decisión que le corresponde y el Espíritu Santo hace lo que le corresponde. Y Dios compara esto con el tipo de relación que el hombre, que es su imagen y semejanza, debe tener en sus relaciones interpersonales. Y el segundo punto que vamos a ver es la igualdad en la personalidad e importancia. O sea, como personas somos iguales. Y el tercer punto es que vamos a ver la diferencia en los roles, en el papel que a cada uno nos toca y en la autoridad, en jerarquías que el Señor da para construir un orden dentro del entorno de familia, dentro del entorno de comunidad de fe en que debemos vivir. Así que esta noche vamos a tocar algunos puntitos nada más de relaciones personales, ¿no? Donde Dios no quiere que seamos personas aisladas, sino por lo contrario, quiere que nosotros seamos una unidad. Y dicen que pone dos ejemplos, ¿no? Los dos ejemplos más claros para demostrar esta unidad interpersonal que Dios quiere mostrar en su imagen y semejanza es en la familia y es en la iglesia. En la iglesia, hermanos, debe ser una comunidad de fe donde debemos saber amarnos los unos a los otros como Dios nos ama. Y debemos saber llevarnos en esa relación como Dios nos enseñó. En todo momento, cuando nosotros vemos a Jesús, nunca lo vemos solo, ¿ah? Él se apartaba, le gustaba el silencio. Ojo, no dice la soledad, le gustaba el silencio para estar con su Padre. De toda la noche se iba a orar, se salía un poco más lejos, porque le gustaba estar con su Padre. Pero él era un ser eminentemente social. Cuando arranca su ministerio, Juan, ¿dónde lo ubica? En las bodas de Caná. ¿Sí o no? ¿Qué le decían los fariseos? Este es comelón, amigo de publicano, de todo. Donde sea, ahí está Jesús comiendo con su gente. Entonces él era un ser eminentemente social. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser seres eminentemente sociales. No hay cosa más triste cuando dicen: yo fui a la iglesia y nadie me saludó. No di la mano a nadie. ¿Está mostrando la imagen y semejanza de Cristo? Dice el Señor que su iglesia es la mejor comunidad donde podemos ver esta manifestación de que tenemos una armonía interpersonal entre creyentes. Igual que en la familia, ¿no? Y más aún lo lleva a la relación personal del matrimonio. Dice que esa unidad interpersonal llega a ser una expresión más plena en el matrimonio. Génesis 2:24. ¿Qué dice Génesis 2:24? Uy, nos ganó el tiempo, hermanos. Nos vamos. Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces esa armonía de relaciones interpersonales, de buscar esa comprensión y esa penetración, el hacerse uno, dice que el matrimonio es uno de los mejores ejemplos que Dios nos dejó de cómo debía ser esa relación. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice, serán dos personas, una sola carne. Una sola carne. ¿Y tú te puedes llevar mal con tu propia carne? A ver, arráncate un pedazo de piel, si no te duele. Jálate un poco el pelo. Entonces, ¿cómo puede? Dios confía
en que si entendemos esta verdad, que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, para que nuestras relaciones interpersonales sean en la armonía que Él tuvo, así como mostró el matrimonio, porque dice el Señor, ahí en su palabra, ¿verdad?, que son una sola carne, y dice que son una unidad. Por favor, alguien busque Mateo 19:6. Una unidad no solo física, sino espiritual y emocional. Por eso es tan importante cuando decimos que no nos podemos unir en yugo desigual. Porque tú no solamente te unes físicamente a una persona, sino también te unes espiritualmente y emocionalmente. ¿Qué dice Mateo 19:6? Amén. Ya. Amén. El matrimonio como pacto, como unidad, es lo que más refleja las relaciones personales profundas y únicas, no contradictorias. Es cierto que no es bueno la soledad, porque Dios lo hizo hombre y mujer. Solo que el hombre quiso ver frente a Eva, pues. Entonces Dios lo hizo dormir en un profundo sueño, tomó de su costado, formó a Eva y la trajo al hombre y le dijo, este es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Esta es hueso de tus huesos y carne de tu carne. ¿Y qué dice Mateo 19:6? Ya no son dos, son uno. Por eso, jóvenes solteros, el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. Dice el Señor que es el mayor cuidado que debemos tener. Vamos a quedarnos ahí, vamos a continuar el próximo martes, pero por favor no falten. Este es un tema muy importante para entender la gloria, la maravilla que tenemos nosotros en este tipo de relación que debe ser tan hermoso y tan perfecto y que debe traer gloria y honra al Señor. Formar el matrimonio, formar parte de una comunidad, de una iglesia. Y tú como iglesia, por favor, recuérdate, piensa en que no eres una isla, sino por lo contrario, debemos siempre saludarnos, conocernos unos a otros. Yo sé que a veces el pastor se pone un poco tenso aquí diciendo, a ver, ¿cómo se llama fulano? ¿Cómo se llama mengano? Y usted tiene medio año en la iglesia y no sabe. Algunos tenemos 1 año, no quiero decir los que tenemos 2. Sé que no podemos saber a veces el nombre de todos, pero por lo menos habernos acercado, haberlos saludado, haberle dicho bienvenido, Dios te bendiga. ¿Usted, alguien que entre a su casa, no lo saluda? La iglesia es una familia un poco más grande nada más. Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tú nos llamas, Señor, a sentir y a valorar el ser imagen y semejanza tuya, con todas nuestras imperfecciones, con todos nuestros defectos. Nosotros queremos cumplir el propósito tuyo en nuestra vida, traer gloria, honra y alabanza a tu nombre. Reconocemos, Señor, reconocemos nuestras falencias, reconocemos, Señor, nuestros errores, pero ayúdanos, endereza nuestras sendas, restaura esa imagen tuya en nosotros, Señor. Tu presencia la hemos descuidado, sabemos, Padre, que la hemos descuidado, pero estamos aquí, Señor. Estamos aquí en esta noche para que tú restaures nuestra vida, restaures esa relación. Padre, en el nombre de Jesús, restaura esa relación. Tú tienes poder, Señor. Tú tienes poder. Así como cuando tus discípulos le volvieron y dijeron que, Señor, no ha muerto, y el Señor decía, no, sí había muerto, pero Él tenía poder para levantar a Lázaro, Señor. Y tú tienes poder para darnos vida a nosotros. Tú tienes poder para que las vendas caigan de nuestros ojos, de nuestras manos, y seamos libres, Señor. Y nos dé las fuerzas para luchar contra el pecado, contra nuestra carne, contra nuestros apetitos, contra nuestras debilidades. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén y amén. Voy a dejar a mi hermano